¿Cuántos sienten que el ayuno de esta mañana nos preparó para esta noche? ¡Amén! Aleluya, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien, vamos a continuar en este tiempo de servicio y también en este tiempo de ayuno. Vamos a continuar con la palabra del Señor. Y para tal efecto, vamos a irnos al capítulo 18 del libro de Éxodo. ¿Amén? Ya revisamos varios capítulos del libro de Éxodo esta mañana. Amén. Bendito el nombre del Señor. Pero vamos a irnos al libro de Éxodo en el capítulo 18, verso 21. Amén. Amén. Cuando lo tengamos, decimos un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que este mensaje inicia como terminaron las alabanzas. ¿Ok? Y de virtud nuestra alma sea llena. Amén. Así que iniciamos este mensaje sobre la virtud. Amén, que procede de Dios. Dice la palabra del Señor en el capítulo 18, versículo 21. Gloria a Dios, aleluya. Ahora está en estéreo. Versículo 21. En el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por traernos hasta aquí. Te damos gracias, Señor, porque nos has permitido conectarnos a través de las redes sociales. Gracias por tu misericordia, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas y sigue perfeccionándonos cada día más. Sigue haciéndonos crecer, Señor, y ayúdanos a dejar fuera y a dejar atrás todo aquello que se constituye en una carga espiritual que nos impida seguir avanzando al ritmo que tú has determinado para nuestro crecimiento. Menguamos delante de ti reconociendo tu grandeza y tu sabiduría que es infinita. Usa, Señor, esta vasija de barro como un instrumento de honra en tus manos, Señor. Señor, que no salga de mi corazón ninguna contaminación de pensamientos, de filosofía, de experiencia o de expectativa, Señor, para que tu mensaje sea conservado en la pureza, que es la única que puede edificarnos a todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Un poquitito así. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Cuando nosotros leemos y todos conocemos, tal vez ya recordamos un poco el contexto en el cual se da este consejo a Moisés. ¿Y quién le da el consejo a Moisés? Su suegro le da el consejo a Moisés. Y le da un consejo sabio a Moisés. Porque él ve la aflicción de Moisés y la carga que llevaba Moisés al tener que atender hasta los asuntos más pequeños del pueblo, y un pueblo grande. Cuenta la teología y nos dicen algunos aspectos de la teología que el pueblo que sale de la esclavitud de Egipto era aproximadamente 3 millones de personas. Así que era un pueblo grande con muchos problemas. Y un solo hombre había asumido la responsabilidad de resolver cada uno de los problemas de un pueblo tan grande. Imaginémonos que nosotros aquí en Jesucristo Imperio de Vida somos un pueblo pequeño pero en crecimiento. Amén. Y hay problemas todos los días, y problemas individuales, y problemas entre nosotros, y problemas familiares, y problemas laborales, etcétera, etcétera. Así que imaginémonos esta misma cantidad llevada a 3 millones de personas. Los problemas se multiplican enormemente.
Y indudablemente no hay cuerpo humano ni capacidad mental que pueda soportar tanta carga. Entonces el consejo que le da el suegro a Moisés es un consejo sabio, pero es un consejo que parte de una orientación y que parte de un principio fundamental. Cuando vamos a elegir a las personas, tenemos que tomar en cuenta los elementos y los requisitos que aquí se establecen. Porque, hermanos, estos requisitos que están aquí no solamente se encuentran aquí. Estos requisitos, cuando se tiene que llamar al liderazgo, cuando se tiene que establecer líderes, cuando se tiene que delegar la responsabilidad, cuando se tiene que compartir la responsabilidad de las cosas que significan servir a Dios, está explayado a lo largo de toda la palabra. Y nosotros en el Nuevo Testamento lo vemos en la carta que Pablo le escribe a Timoteo y en la carta que Pablo le escribe a Tito, a propósito de los obispos y a propósito de los diáconos. Y uno dirá, bueno, pero esto solamente también tiene que ver con personas de liderazgo. Pero increíblemente esto no solamente tiene que ver con personas llamadas a servir, a ministrar en la presencia del Señor. Esto tiene que ver con todo aquel que confiesa y que ha entregado su corazón a Cristo Jesús, que reconoce a Jehová Dios como el único verdadero Dios y que se proclama a sí mismo como hijo de ese Dios. Amén. Y esto es importante porque uno dirá, bueno, este mensaje no es para mí porque yo no soy diácono, ni soy ministro de altar, ni soy ministro de alabanza, ni etcétera, etcétera. Así que este es un mensaje en el cual yo me desconecto y me pongo a pensar en otras cosas. No. Este es un mensaje para todos nosotros. Amén. Los que por la misericordia de Dios hemos sido adoptados como hijos de Dios. Amén. Y Dios lo demanda, pero Dios lo demanda y nos hace referencia de la importancia de que esto se produzca en nuestra vida, de que esta característica esté presente en nosotros, porque si esta característica no está presente en nosotros, no podemos ser ni buenos hijos de Dios, ni buenos siervos del Señor. ¿Ven? Por eso inicia este capítulo, este versículo 21, dice, además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud. Ahí está la palabra. Ya solamente con decir varones de virtud no tenía que decir más nada. El problema es qué entendemos nosotros por virtud. Hablamos muchas veces, y lo conocemos más los cristianos, a través de aquel incidente cuando nuestro Señor Jesucristo va a casa de Jairo y una mujer por detrás toca el manto y Jesucristo detiene la caminata porque dice, alguien me ha tocado. Y los discípulos contestan, pero ¿quién te ha tocado? Si todo el mundo te apretó, alguien me ha tocado porque virtud salió de mí. Entonces nosotros los cristianos decimos, virtud salió de mí. Eso significa que tiene que ver con poder, tiene que ver con energía, tiene que ver con eso. Ciertamente es así, pero también involucra otras cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es lo que nosotros vamos a compartir en esta noche. Cuando hablamos de la virtud, en la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la virtud no es más que la capacidad para hacer lo bueno o hacer lo correcto y mantenerse firme en su ejecución hasta que el propósito sea cumplido. Amén. Eso es la virtud. Entonces la virtud involucra una serie de elementos y una serie de características. Involucra una serie de rasgos. Tanto es así que el tema de la virtud es un tema que es tocado en el Antiguo Testamento y es un tema que es tocado también en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver por qué en el Nuevo Testamento el término específico del griego, que es arete, no se utiliza tan minuciosamente, pero en los momentos en que se utiliza son momentos que marcan definitivamente nuestra visión como hijos de Dios. Cuando entonces nosotros hablamos de virtud, y en el hebreo es Jail, que significa apto, aquel que tiene fortaleza, aquel que tiene la capacidad de obedecer la palabra del Señor y de ejecutarla. Esa es la persona o el hombre con virtud. Y eso, por eso nosotros entendemos el capítulo 31 de Proverbios, donde nos habla de la mujer virtuosa y nos habla con una explicación. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
¿Y por qué dice quién la hallará? Porque resulta ser que la virtud, como rasgo identificador del carácter, es algo que siempre ha escaseado a lo largo del tiempo en el ser humano. Y es algo a lo que aspiramos a alcanzar todos los seres humanos. Ser calificados como hombres virtuosos y como mujeres virtuosas. Quiere decir que la virtud no es un atributo masculino. La virtud también es un atributo femenino, porque es un atributo y una condición a la que todo ser humano debe anhelar y debe llegar. Por eso él le dice que tienen que ser hombres de virtud. Y tienen que ser hombres de virtud porque la responsabilidad que se les va a confiar es una responsabilidad donde no pueden ser hombres de doble ánimo, ni de doble cara, ni que se parcialicen, no pueden ser deshonestos, no pueden ser personas de emociones que dejan soltar sus emociones, que dejan soltar sus pasiones sin ningún freno y sin ningún control, que tienen cualquier cantidad de pensamientos absurdos, incorrectos o correctos y les da lo mismo. Tienen que ser personas, por eso es el sinónimo de virtud, tienen que ser personas íntegras. Amén. Aunque la integridad tiene que ver con el ser y la virtud con la manifestación de ese ser en el comportamiento en relación con los otros, significa que son dos aspectos de la misma parte. Siguen siendo las dos caras del mismo elemento. Mientras que la integridad tiene que ver conmigo, la virtud tiene que ver con lo que de mí se manifiesta a través de mi conducta y a través de mi comportamiento. Amén. Por eso se habla para la virtud de que significa tener fortaleza, tener poder, tener valor o tener coraje. Por eso escasea. Porque para hacer lo que a Dios le agrada, hay que tener valor, hay que tener fortaleza y hay que tener coraje. Porque mucho de lo que Dios demanda de nosotros no nos es agradable tampoco a nosotros. Y mucho de lo que Dios demanda de nosotros tampoco es agradable para los otros. Entonces, para poder ser un hombre virtuoso y una mujer virtuosa, yo tengo que estar claro en que mis decisiones y mis actuaciones tienen que agradar primero a Dios y tengo que tener el carácter para ejecutar lo que Dios ha determinado. Amén. Esto es importante que lo veamos y esto nos permite a nosotros irnos directamente a Segunda de Pedro. Cuando nosotros nos vamos a Segunda de Pedro, en el capítulo 1 de Segunda de Pedro, miren cómo Pedro lo va a expresar. Conocedor de la cultura hebrea y conocedor, había entrado en contacto con la cultura griega. Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3 en adelante, capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Cuando Pedro escribe en el versículo 5 que tenemos que poner toda nuestra diligencia y añadir a nuestra fe la virtud, nos está diciendo lo siguiente: si nosotros decimos que tenemos fe en el nombre de Jesucristo, que por su sangre nos ha salvado y por su sangre nos ha redimido, a esa fe que nosotros tenemos que añadir la virtud, es decir, la capacidad para hacer el bien que nuestro Señor Jesucristo nos ha legado en su palabra. Porque de nada sirve que yo tenga fe, que soy salvo por medio de la sangre de Cristo Jesús, si no tengo la capacidad de caminar y de vivir de acuerdo a su palabra. Esa es la virtud.
Por eso tener virtud, más que cualquier acto, cualquier declaración, representa mi conducta y mi comportamiento. Las decisiones que yo tengo que tomar. ¿Cómo voy a vivir la vida de acuerdo a la palabra del Señor? Eso es la virtud. Lo contrario a la virtud, entonces, es el vicio. Y si nosotros lo espiritualizamos todavía más, cuando nosotros nos damos cuenta, hay 14 listas de virtudes cristianas en el Nuevo Testamento y 8 listas de vicios cristianos en el Nuevo Testamento. Y cuando llegamos a esa conclusión, una de las listas de las virtudes cristianas está en el capítulo 6 de Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Y es que el fruto del Espíritu Santo simplemente describe lo que debe ser la virtud en el hombre y la mujer de Dios. Si esas cosas no están en nosotros, estamos totalmente ajenos a Dios. Somos incapaces de hacer la voluntad de Dios, de cumplir la voluntad de Dios, de vivir una vida que agrade al Señor, porque no hay virtud alguna en nosotros. Y los vicios, y la otra lista de los vicios, está ahí mismo en Gálatas, en los versículos anteriores, cuando nos habla de las obras de la carne. Porque donde no existe la virtud, está presente el vicio. Si yo no puedo ser honesto, es porque soy deshonesto. Si yo no puedo andar con la verdad, es porque ando en la mentira. Si yo no puedo ser prudente, es porque soy imprudente. Si yo no puedo ser fiel, es porque soy infiel. Si yo no puedo tener dominio propio, es porque a mí me domina la lujuria, a mí me domina la avaricia, a mí me domina el egoísmo, a mí me domina todo aquello que es bajo, que son vicios. Entonces nos damos cuenta que en realidad nuestra vida y nuestro caminar en esta tierra como hijos de Dios depende de la virtud que haya en nosotros. Amén. Y es que esa virtud que hay en nosotros es la que a nosotros nos capacita y nos da a sí mismo el poder para poder declarar el nombre del Señor. Amén. Miren lo que escribe Pedro más adelante en el capítulo, en primera de Pedro. Cuando Pedro habla de una expresión, un versículo que nos gusta a todos nosotros, principalmente a nosotros los gays, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hasta ahí llegamos y todos somos felices. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando habla de anunciar las virtudes, no habla de una declaración. Habla de una declaración viva. Es decir, por eso Pedro dice que somos piedras vivas. Habla de una declaración viva. Es decir, yo anuncio las virtudes de Cristo cuando yo vivo en la virtud de Cristo. Entonces, esto de ser nación santa y ser real sacerdocio conlleva una responsabilidad, no es un título. Nación santa y real sacerdocio no es un título. Ven que te voy a dar el título de que ahora eres real sacerdocio y nación santa. No, conlleva una responsabilidad. Y la responsabilidad primaria la tengo con mi propia vida. Amén. Yo debo procurar que las virtudes cristianas, que la virtud de Cristo se haga manifiesta en mi vida. Cuando esas virtudes se hacen manifiestas en mi vida, entonces yo puedo decir que yo formo parte de un pueblo santo y que yo soy un sacerdote por la sangre de Cristo. Amén. Así que no existe fuera de este contexto. Y uno se preguntará, pero es que esto siempre ha sido de esta manera. Es que siempre lo hemos visto de esta manera. Hermanos, cuando nosotros esta mañana estuvimos por allá por Mara, ¿se acuerdan? Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. De las aguas de Mara. Miren en las aguas de Mara el anuncio y la declaración que dice el Señor, y le dice a Moisés en el versículo 26. Pero para recordar lo que pasó esta mañana, vamos a leer desde el versículo 22 y vamos a llegar al versículo 26. Dice: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur.
Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara. Y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Cuando Dios le dice a Moisés que le diga al pueblo de parte de él que si oyeres atentamente la voz de Jehová, le está diciendo al pueblo que si ustedes obedecen mi palabra, si ustedes andan en mis ordenanzas, si ustedes siguen mis estatutos, si ustedes ponen por obra mi palabra, entonces ustedes tendrán una vida sana. Le está diciendo que si la virtud se desarrolla en ustedes, la capacidad de hacer el bien de acuerdo a mi palabra, entonces ustedes vivirán en sanidad. Una sanidad espiritual y una sanidad física. Porque yo les prometo que aquellas enfermedades que envié sobre los egipcios, no se les enviaré a ustedes. ¡Aleluya! Y es que Dios se lo dice claramente, porque es allí en el Éxodo donde nuevamente Dios le dice que ellos son una nación santa, un pueblo de sacerdotes, y le establece la misión y la responsabilidad. La misión y la responsabilidad es vivir de acuerdo a su palabra. ¿Qué es vivir de acuerdo a su palabra? Hacer testimonio, que la palabra fuese viva en ellos, para que ellos se comportaran como un pueblo virtuoso. Amén. Y dieran a conocer la virtud de Dios al resto de la humanidad. Amén. Todos sabemos que eso no fue cumplido hasta cierto punto, y porque tenía un momento de cumplimiento en Cristo Jesús. Y al cumplirlo Cristo Jesús nos legó el mismo encargo a nosotros, la iglesia, el Israel espiritual, con una diferencia, que nos dio un ayudador, un paracleto, para que eso se pudiese ser vivo en nosotros, para que esa ley, esos estatutos y esa ordenanza estuvieran en nuestra mente y fueran escritas en nuestros corazones, para que nosotros pudiésemos andar y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso nos damos cuenta que toda la Biblia nos llega hasta un mismo punto. Cuando David escribe en los Salmos, el Salmo 15, que es el Salmo de la integridad, aunque escribe sobre el Salmo de la integridad, manifiesta más una conducta que el ser propio. ¿Por qué? Porque es difícil disociar, separar la integridad de la virtud. Dice el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando el daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. El que tiene este fruto, no hay ley contra el que tenga el fruto del Espíritu Santo. ¿Okay? Nos damos cuenta que los mensajes finales terminan siendo exactamente lo mismo. Quien anda en integridad, quien tiene una vida de virtud, quien tiene el fruto del Espíritu Santo, no hay ley que pueda estar sobre él, porque ciertamente las leyes se pusieron para aquellos que no andan en virtud y que no andan en integridad, para que sepan por el camino por donde deben andar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. En Filipenses capítulo 4,
En Filipenses capítulo 4, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, en el versículo 8 en adelante. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces Pablo lo dice categóricamente. Y no solamente habla de que nuestro pensamiento debe estar de acuerdo a la virtud, aquello que es virtuoso. Y lo que es virtuoso es lo que nos lleva a hacer el bien. Amén, amén. Aquí viene un punto que tal vez sea un poco más sensible. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Tito y le escribe a Timoteo y les habla de los requisitos de los obispos y los requisitos de los diáconos, dice una palabra: que sean irreprensibles. Amén. Y cuando uno dice irreprensible, es decir, que nadie los pueda reprender, que nadie los pueda reprimir. ¿Qué es lo que significa irreprensible? Irreprensible, que nadie los pueda acusar de alguna falta contra la palabra de Dios. Y esto nos lleva a analizar el asunto en dos aspectos, porque el concepto de ser irreprensible tiene una dimensión: la prudencia y el dominio propio. Soy irreprensible en mis pensamientos cuando soy prudente en los pensamientos que permito que aniden en mi mente. Y soy irreprensible en mi comportamiento y en mis acciones cuando tengo dominio propio para no hacer ni dejar que mis emociones, ni que mis sentimientos, ni que ninguna idea errada domine mis acciones y mi comportamiento. Entonces, lo vemos en esa doble vida. Por eso, cuando Pablo empieza a narrar la lista de los requisitos, habla precisamente de la virtud sobre la cual uno tiene que pensar. Pero hermanos, esto se lo dice a los hermanos en la iglesia de Filipos. Pero cuando nosotros nos vamos a Colosenses capítulo 3, ahí mismo después de Filipenses, para que no tengamos que navegar tanto. Amén. Cuando nosotros vamos a Colosenses, aquí Pablo prácticamente ya llega al punto. A veces nosotros, cuando leemos al apóstol Pablo detenidamente cada una de sus cartas, sabemos que Pablo en una parte es muy teológico, como lo que acabamos de leer en Filipenses, pero después se vuelve crudo y directo. Va directamente al grano, especifica conductas y comportamientos que no le agradan a Dios y en los cuales no existe ningún tipo de virtud. Entonces se va directo para ser todavía más claro. Por eso es que muchas veces cuando empleamos a Pablo para explicar las cosas teológicamente y para explicarlas de Pisher a Kesher, ¿ok? Y es igualmente válido. En el capítulo 3 de Colosenses, la palabra nos dice de la siguiente manera. En el versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué hermoso versículo. ¿Cuántos dicen amén? Este es un versículo hermoso, ¿no es así? Aleluya. Cuando uno lo lee, siente que es un poema que lo acaricia, y acaricia la mente, y acaricia el corazón, y uno dice: sí, voy a ser benigno, voy a ser humilde, voy a ser paciente, voy a unir a mis hermanos con entrañable misericordia. Pero luego Pablo entra a una etapa un poco más dura con respecto a esto. Es en esta parte donde nos habla de que exhortándonos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Todavía estamos en la poesía paulina. Pero cuando entramos al versículo 18, dejamos la poesía paulina. Ahora vamos a ver las cosas directamente y con claridad, dice Pablo. Casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced
en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Aquí se acabó el cariño. Es el mismo mensaje del versículo 12. Lo mismo que está exhortando en el versículo 12 es lo que está exhortando en los versículos siguientes, 18 en adelante. La diferencia es que, como Pablo hemos dicho muchas veces, sabe que nosotros como seres humanos nos hacemos los aéreos cuando él habla teológicamente o cuando él habla poéticamente. Entonces, como él sabe que tendemos a hacernos aéreos, entonces escribe a rajatabla para que no quede ninguna duda el comportamiento que Dios espera de nosotros. Amén. Así que está bien tanto lo uno como está bien lo otro. Lo importante en medio de todo eso es darnos cuenta de lo que Dios está esperando de nosotros. Que nosotros se forme la virtud. La teología católica habla de que hay 7 virtudes, así como hay 7 pecados capitales, hay 7 virtudes. ¿Ok? Sin embargo, nosotros sabemos por la palabra que hay cualquier cantidad de virtudes. La honestidad, la templanza, la mansedumbre, la humildad, la benignidad. Todo eso constituyen virtudes cristianas, porque nos llevan a nosotros a actuar correctamente de acuerdo a la palabra del Señor. Y eso es lo que tiene que anidar en nosotros. Quiere decir que estas virtudes no son aplicables a discreción. El que tiene la virtud en sí, en su corazón, arraigada en su corazón, no mueve ni manifiesta la virtud a discreción. Voy a ser honesto con José, porque el hombre se porta bien, así que voy a ser honesto con él, pero con Pablo voy a ser más vivo que Pablo. Entonces no hay ninguna virtud en mí, porque la palabra nos acaba de decir, no hay acepción de personas en el Señor. Yo tengo que ser honesto en todo tiempo y con toda persona. Yo tengo que ser humilde en toda situación, en toda circunstancia y frente a toda persona. Yo tengo que ser justo en toda situación y en toda circunstancia, independientemente que la justicia signifique que mi amiguito, mi compañerito Pío Pío va a sufrir las consecuencias de su comportamiento. Amén. Por eso, la recomendación a Moisés fue que eligiera hombres que tuvieran virtud. ¿Por qué? Porque esa gente se conocía desde Egipto, habían comido lo mismo en Egipto, cocinaban juntos en Egipto y hacían ladrillos juntos en Egipto y habían cruzado el Mar Rojo juntos. Así que el hombre que iba a ser delegado para administrar las cosas del pueblo tenía que ser un hombre de virtud, porque lo junto que hicieron con muchos no iba a ser un obstáculo para que hicieran lo correcto, lo que agrada al Señor. ¡Aleluya! Y esto está bien para el que tiene, se le ha confiado una responsabilidad, el que ha sido llamado a servir, el que ha sido llamado a ministrar, pero es lo mismo para todo el que ha nacido de nuevo. Amén. Todo el que ha nacido de nuevo tiene que proceder de la misma manera. Amén. Y si hay algo que daña tu virtud, es algo en lo que tú tienes que trabajar, porque tienes que desarrollarlo. Si hay un vicio del carácter y de la voluntad en ti, es algo sobre lo cual tienes que trabajar y tienes que es llegar a ser un hombre y una mujer virtuosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. La nueva vida de que nos habla la palabra del Señor de distintas maneras, esa nueva vida no significa más que tener una vida con la parte de la palabra que nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Inmediatamente tú te pones de pie y viene el predicador y te dice, abre tu mano, agarra, jala,
arrebata, arrebata, todo lo que viene del reino de los cielos, arrebátalo. Y tú haces y te paras y agarras la mano y arrebata y piensas que estás arrebatando el reino de los cielos, todas las bendiciones. Arrebata tu carro, arrebata tu casa y tú empiezas a hacer todo ese tipo de cosas. Hermano, al final del día, el entendimiento sale como un dolor de hombro. Al final del día, los violentos son los virtuosos. Porque son los que han dispuesto permitir que Dios transforme su corazón y transforme su vida y lo moldee a su imagen para poder hacer la voluntad del Señor. Esos son los que tienen el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que ya usted sabe, la próxima vez que usted se escape a una campaña, o a un ayuno, o a una vigilia, y se aparezca un predicador y una predicadora que diga, arrebata, sé violento, arrebata, corre aquí, sé violento, arrebata. Usted quédese en su lugar. Porque usted sabe que si su corazón está siendo trabajado y cincelado y procesado y formado por Dios para que sea una mujer y un hombre virtuoso, las bendiciones vendrán. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y todavía más, uno se pregunta cuando leemos en Éxodo, y acabamos de leer en Éxodo, el versículo 26, el capítulo 16 de Éxodo, en las aguas de Mara, donde Dios le dice que sobre eso está vinculado directamente la enfermedad y está vinculado la salud. Por eso dice, yo soy Jehová, tu sanador. Pero ¿cuándo es Jehová tu sanador? Cuando tú andas en las ordenanzas, en los estatutos y en los mandamientos de Jehová, entonces Él es Jehová, tu sanador. ¿Para quién? Para el que le obedece, Él es su sanador. Pero para el que le desobedece, ¿cómo va a ser su sanador? Si la promesa Él mismo dijo, es para los que me obedecen. La promesa no es para los que no obedecen. Los que no obedecemos a Dios y no disponemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y a la palabra del Señor, ¿cómo vamos a apelar a las promesas? Por eso nos volvemos directamente. Vamos ahora nuevamente a 2 de Pedro y vamos a leer lentamente para que veamos la diferencia entre una lectura lenta y la lectura que hicimos anteriormente. Capítulo 1 de 2 de Pedro. Capítulo 1 desde el versículo 3 de 2 de Pedro. ¿Cómo nos dice la palabra del Señor? Ya lo tenemos en pantalla. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 3 del capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces nos damos cuenta que Pedro simplemente nos recoge todo lo que ha sido este mensaje para decirnos, sí, las promesas de la palabra, sí, pero esas promesas tienen una finalidad. Si tú quieres alcanzar las promesas, tú tienes que permitir que tu vida sea transformada. Tú tienes que huir de las concupiscencias del mundo y tienes que añadir a la fe que tienes virtud. Y cuando tú hagas todo esto, entonces esas promesas tendrán realidad en tu vida, no de forma contraria, porque las promesas de Dios no son tiradas allí, vamos a ver a quién le cae. No, las promesas de Dios son para los que le buscan, para los que le aman, para los justos, para los que se consagran a la vida y se apartan para servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya!
Por eso tanto Carmen como yo estamos en contra de ese evangelio totalmente light y ese evangelio de gratificación y que no señala el pecado por un lado y tampoco señala las condiciones que la propia palabra habla y que pasan por encima de la santidad y lo que implica la santidad y que presentan un evangelio. Dios te lo regala todo porque Dios es misericordioso y te lo perdona todo. ¿Ok? Lo que sea. Y tú no tienes que hacer nada. Es más, puedes seguir viviendo lo mal que has estado viviendo e igual te voy a seguir bendiciendo. Aleluya. Hermano, eso no es lo que la palabra. En la tarde Carmen y yo conversábamos sobre el desierto de Sin. El último desierto. En la mañana. ¿Ok? Y esa predicación de la mañana que fue estupenda, en el espíritu totalmente, 100%. Y hablamos del desierto de Sin y de esos 38 años. Y conversaba con Carmen y le decía en ese momento, en esa conversación, le decía, Dios, a veces no conocemos a Dios. Porque Dios le dijo claramente al pueblo que por cuanto habían considerado que Jehová no les podía dar la tierra prometida y se habían llenado de miedo porque gigantes, etcétera, etcétera, y habían dicho que sus hijos no merecían eso, etcétera, etcétera, etcétera. Dios en ese momento dictó la sentencia sobre el pueblo de Israel y le dijo, van a perecer en el desierto. Van a perecer en el desierto, aquí va a perecer esa generación y serán sus hijos los que entrarán en la tierra prometida. Y entonces el pueblo, cuando Moisés le comunica de parte de Dios la sentencia, ¿qué hace el pueblo? El pueblo dice, no, yo no sé, no puede ser eso, vamos a ver cómo detenemos a Jehová. Agarraron las espadas y vamos a entrar ahora sí a la tierra prometida. Nos equivocamos, Señor, nos equivocamos, vamos a entrar a la tierra prometida. Y Dios le había dicho, no van a entrar, ya yo determiné el juicio para ustedes. Y ellos de todas maneras fueron a conquistar, fueron a pelear contra los amalecitas y los cananeos. Hermano, y Dios no estaba con ellos, perdieron la batalla. Y eso manda un mensaje poderoso, que cuando Dios ha determinado algo, te ha dicho las condiciones para adquirir algo, y al final tú dices, ¿sabes qué, Señor? No me da la gana, no creo que tú lo puedas hacer por mi vida, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y después Dios te manda palabra, te voy a juzgar. Dios a veces no acepta determinado arrepentimiento. Y ese arrepentimiento del pueblo Dios no lo aceptó. Ellos entonces quisieron echar todo para atrás, el mensaje de los 10 espías, y entrar a conquistar lo que habían dicho, que Dios no se lo iba a entregar. Pero era para que el juicio fuese detenido. A Dios no le interesó. Igual perecieron en el desierto. ¿Qué significa eso? Que Dios les había dicho varias veces, si escuchares atentamente la voz de Jehová y no endurecer. Después el escritor de la carta de los hebreos nos explica. El escritor de la carta a los hebreos nos dice, a propósito de eso, con respecto del reposo, que nosotros no seamos como la generación que pereció en el desierto, que no escucharon atentamente la voz de Jehová y se endureció su corazón y pecaron por incredulidad. Que no nos pase a nosotros, porque Dios nos ha dicho desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el verbo hecho carne, caminando sobre la tierra durante 2000 años de la iglesia, Dios nos ha estado diciendo, escucha atentamente mi voz, deja la vieja vida, deja el viejo hombre, apártate de la concupiscencia, apártate de la maldad, busca el bien. Entonces, si Dios nos lo ha dicho desde tanto tiempo, no pensemos que cuando las cosas vengan y se aprieten por nuestra desobediencia, por incredulidad en el Señor, Dios va a detener su mano y nosotros vamos a decir, ten misericordia de mí. Amén. Por eso la carta a los hebreos en el capítulo 1 y el capítulo 2 empieza diciendo que si Dios no perdonó a los que recibieron la ley mediante ángeles,
perdonará si nosotros rechazamos una salvación tan grande, que es en Cristo Jesús. Y a veces nosotros como cristianos pasamos por encima de las palabras que dice la Biblia y pensamos, no importa, yo me vuelvo atrás, hago lo que me da la gana, sigo en la iglesia porque el palabra de la iglesia no importa, mientras esté aquí yo puedo saltar, brincar, me voy para allá, regreso, salgo, no me comprometo, no me gusta, miento, soy deshonesto, me robo las cosas de la iglesia, me robo las cosas de los hermanos, etcétera, etcétera, digo mentira, manipulo a la gente, total, no importa nada, no soy de un solo sentir, total, yo voy, vengo, estoy aquí, estoy en el proceso, Señor, estoy en el proceso, Señor, estoy en el proceso, ajá. 38 años se quedaron en el proceso y murieron en el proceso. Amén. Eso es lo que está en la palabra. Y eso es lo que lo recalca el escritor de la carta a los hebreos. Y eso es lo que nos advierte Pablo por el Espíritu. Y nos advierte Pedro por el Espíritu. Porque hermanos, cuando continuamos con Pedro, miren lo que dice Pedro en lo siguiente. Porque si estas cosas, versículo 8 de 2 de Pedro capítulo 1, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. En otras palabras, vista corta es no tiene visión. Eso es lo que significa, es ciego. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas viene la sentencia de beneficio. No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Y todavía muchos de nosotros andamos deambulando como Nicodemo. ¿Qué necesito hacer para entrar en el reino de los cielos? Y estamos en sí. Señor, ¿qué necesito hacer para entrar en el reino de los cielos? Ok, Señor, voy a llegarle una propuesta a los pastores, que haga culto los 7 días a la semana. Y yo voy a asistir 8. Y entonces hacemos un montón de cosas pensando, pero ahí está lo que nosotros tenemos que hacer para entrar en el reino de los cielos. Si nosotros atendemos y a nuestra fe añadimos virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, estamos hechos. Hemos logrado y hemos caminado y la imagen de Cristo se ha formado en nosotros. Entonces nosotros sabemos que tenemos una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sigue Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Que es lo otro, todos lo sabemos. Y siempre Pedro, y todos lo sabían en la época del apóstol Pedro, y siempre se lo recordaba, porque no es cuestión de saberlo, es cuestión de vivirlo. Amén. ¡Aleluya! Amén. Y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aleluya. Miren, hasta dónde estaba la angustia del corazón de Pedro. Que Pedro centraba todo el mensaje en que todos aprendiésemos esto. Porque el propósito de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento, de que todos seamos salvos, de que todos estemos en la presencia del Señor. Ese es el anhelo, y el anhelo de todos los que estamos aquí, llamados a servir, es ese: que todos conozcan a Cristo Jesús, que todos vivan de acuerdo a la voluntad que está establecida en la palabra,
que todos caminen de acuerdo a ese formato, de acuerdo a ese sistema. Si quiere buscar un método, este es el método de la santidad. De vivir la vida que agrada al Señor, de la vida virtuosa. Esta es la vida virtuosa. El hombre que vive de acuerdo a ello y la mujer que vive de acuerdo a ello será llamado un hombre virtuoso y una mujer virtuosa. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Por eso dice, ¿quién estará en tu presencia? ¿Quién habitará en tu santo monte? Y ahí describe la virtud. Entonces, nosotros no podemos estar deambulando y nosotros tenemos que darnos cuenta que las relaciones entre nosotros, lo que hacemos los unos por los otros o los unos contra nosotros, determina si entramos o no entramos. Amén. 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 Así que la salvación es individual, sí, es individual, pero se mide por cómo yo me comporto con mi hermano, Amén. por cómo yo vivo con mi hermano, lo que yo pienso de mi hermano, lo que yo anhelo que le pase a mi hermano. De ahí se mide mi salvación. Así que no pensemos que sí, es individual, sí, porque solamente yo me voy para el infierno o yo me voy para el cielo, pero depende de mis relaciones. Amén. Mis relaciones aquí en la tierra, con mi hermano que es imperfecto, sabiendo que yo también soy imperfecto, pero que ambos estamos caminando para que la virtud de Cristo, las virtudes cristianas, se manifiesten en nuestra vida. Y Él me tiene que apoyar a mí en lo que es mi vicio, a salir de él, y yo lo tengo que apoyar a él a que salga de su vicio. Amén. Aleluya. ¿Y cómo vamos a salir del vicio? Si no es amonestando el mal comportamiento y la mala actitud. Amén. Hermano, yo estoy haciéndome eco exactamente de lo que dice Pedro. No voy a dejar de amonestarlos. Amén. Aleluya. Peinilla tras peinilla, golpe tras golpe, palabra tras palabra, con la crudeza y la dureza que parece ver, Él nos está mostrando el rostro duro de Dios, el rostro amargo de Dios. No, es que ese es el rostro de Dios. Dios es un juez justo, misericordioso, bondadoso, pero es justo y paga a cada cual según sea su obra. Amén. Amén. Entonces es algo que no lo podemos olvidar. Yo recuerdo antes de aceptar a Cristo como evangélico, yo le decía a los jóvenes en la Facultad de Derecho una descripción que decía solamente por leer la Biblia. No tenía el Espíritu Santo, solamente leyendo la Biblia. Y leyendo la Biblia yo le decía, el mismo Dios que es amor es el mismo Dios que mandó el diluvio. Es el mismo Dios que destruyó Sodoma y Gomorra. Y es el mismo Dios que destruirá por fuego esta tierra. Y no deja de ser el mismo Dios que se hizo hombre y murió por nosotros, y el mismo Dios que es amor. Amén. El problema es que nosotros queremos solamente mirar una parte de ese Dios, la que nos conviene. Y no queremos ver la otra parte, porque la otra parte nos redarguye y nos hace sentir, y nos confronta y nos hace sentir lo imperfecto, lo malvados y los malditos que muchas veces somos. Aleluya. Hoy ustedes no han sido malditos, no hemos sido malditos. Aleluya. En un momento de nuestra vida. Y nos hemos comportado como gente perversa y maldita. Y lo hemos justificado. Amén. Amén. Y lo hemos disfrazado de justicia y de razón, cuando en realidad es pura maldad. Entonces, la virtud es tener el carácter. Hermano, para ser hermano no se necesita carácter. Hermano, para ser malo no se necesita carácter, no se necesita capacidad ni fuerza de voluntad. Eso sale solito. Pero para hacer el bien, ahí se necesita carácter y fuerza de voluntad. Por eso la virtud es la base de la ética. Amén. Si no hay virtud en mí,
yo no puedo hacer ningún juicio ético al mi alrededor, porque todo juicio ético que yo haga sale de un hombre lleno de muchos vicios. ¿Cómo yo puedo evaluar si los diputados se llevan el dinero del pueblo o no se llevan el dinero del pueblo, si yo también me llevo mi dinerito a veces? ¿Cómo yo puedo evaluarlos a ellos como deshonestos si yo también lo soy? Entonces no existe. Entonces no puedo hacer una valoración ética. No, porque no hay virtud en mí para hacer una valoración ética. Es más, yo puedo hacer una valoración hipócrita. Y la valoración hipócrita se basa en lo siguiente: el problema no es la sartén, el problema es en manos de quien esté. El problema no es que sea diputado, el problema es que yo no soy diputado, porque si yo fuera diputado, yo haría más que lo que hacen ellos. Entonces, al final es así. Cuando no hay virtud, caemos en una sociedad de esta naturaleza. Por eso, lo único que puede cambiar la sociedad es la iglesia. Amén. La verdadera iglesia, cuando la iglesia comprenda que tenemos que ser hombres y mujeres virtuosas, solamente la verdadera iglesia puede cambiar la sociedad. La religiosidad no cambia la sociedad, porque en la religiosidad no hay ninguna virtud. ¿Ok? Porque si no, el mundo en tiempos de Jesús no hubiese sido necesario el sacrificio, porque ya los fariseos habían cambiado la sociedad. Y los fariseos no cambiaron la sociedad porque eran hipócritas. Amén. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Levántense, yo creo que es bastante amonestación. Aleluya. Así que este es un mensaje. Vamos a Carabachuca, vamos a ministrar. Aleluya. Aleluya. Es un mensaje de reflexionemos. Hermano, cada uno se conoce a sí mismo. Cada uno conoce vamos a ser dóciles al final, sus pecadillos, sus deslices. Cada uno los conoce y sabe que esos deslices no representan la virtud de Cristo. Y esos pecadillos tampoco representan la virtud de Cristo. Amén. Y es sobre ellos sobre los cuales tenemos que trabajar, sobre ellos sobre los cuales tenemos que construir. Habrá oportunidad en otro mensaje de hablar de cada una de las virtudes que están en la palabra del Señor, pero esto va a ser objeto más de clase, de escuela dominical, que de predicación, enseñanza. Este mensaje es para darnos cuenta que lo necesitamos. Amén. Amén. Así que usted puede mandar sus tarjetas del Día de la Madre Mujer Virtuosa. Y todo eso, y decir tú eres una mujer virtuosa, etcétera, etcétera. Pero si usted tiene pensamientos en contra de lo que está escribiendo, sepa lo que el virtuoso no es usted. Entonces tenemos que corregirlo y tenemos que obrar y tenemos que pedirle al Señor. Por eso, cuando nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo, dice claramente que toda planta que el Padre no ha plantado será desarraigada. Y cuando habla de lo que debe ser desarraigado, Cristo da la primera lista de obras de la carne. Esas son las cosas que tienen que ser desarraigadas de nuestro corazón. Porque eso no lo plantó Dios, eso lo ha plantado el maligno. Y nosotros, como niños pequeños, inocentes, le hemos agarrado la semilla al maligno para que él prepare la tierra y la plante. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, alabamos y glorificamos tu nombre. Señor, tú has abierto la mente y nuestro entendimiento a la comprensión de tu palabra, a la comprensión de tu buena voluntad a favor nuestro. Señor, llévanos a esa reflexión profunda por medio del Espíritu Santo, Señor, sobre la virtud que hay en nosotros, Dios, sobre los vicios que aún subyacen en nosotros,
sobre aquellas cosas, Señor, que deben ser desechadas y deben ser desarraigadas de todo nuestro ser, Dios, para que la virtud de Cristo se perfeccione en nosotros, para que tengamos la capacidad, la fuerza, el poder, Señor, el coraje de hacer el bien, de vivir conforme a tu palabra, Señor, de evaluar todas las circunstancias y tomar la decisión correcta, Señor, independientemente de cuáles sean las consecuencias, ni cuál sea el malestar que se pueda levantar alrededor. Lo importante, Señor, es agradarte a ti, porque nosotros aguardamos el cumplimiento de las promesas. Nosotros aguardamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Y nosotros aguardamos y tenemos la esperanza de reinar contigo, Dios, y de vivir en la eternidad en tu presencia. Oh Dios, dirige nuestros pasos, dirige nuestras acciones, dirígenos, Señor. Padre, trae a la luz todo aquello, Señor, que tú quieres que sea desechado de nuestra manera de vivir, de nuestro carácter, de nuestra personalidad, Dios. Trae a la luz, Señor, aquello que debe morir en nosotros cada día, Señor, para que lo que proviene de ti, Señor, viva cada día más en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y glorificamos tu nombre y te damos gracias. Amén y amén. Hermana Nelly, ven acá. Aleluya. No seas bien así, hermana Nelly. Para despedir el servicio, hermana Nelly. ¿O sí? Bueno, hermanos, vamos a estar orando para despedir este servicio. Amado Dios, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has hablado a nosotros, Dios, a través de la alabanza, a través, Señor, de esta hermosa palabra, Señor. Te damos gracias, amado Dios, porque tú estás aquí, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos guía, Padre. Señor, que nos hable, Señor, que nos siga, Señor, guiando, Padre, porque necesitamos, Padre, cada día, Señor, ser más prudentes, Señor, y ser virtuosos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Aleluya.
sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre su vida y sobre su familia. Estamos despedidos en paz. Dios les bendiga, Dios les guarde y mañana seguimos con el segundo día de ayuno en el nombre del Señor.